esteroideos y a los analgésicos. Existen más medicamentos que pueden generar nefrotoxicidad, como por ejemplo la anfotericina B, algunos antineoplásicos, pero estos 4 grupos son los más importantes y son los que vamos a desarrollar ahora. Lo primero va a ser la nefropatía por contraste. Los contrastes iodados van a generar bastante compromiso a nivel renal, pueden causar una injuria renal aguda, una lesión renal aguda. Y bueno, felizmente se han desarrollado nuevos agentes yodados que tienen una osmolaridad más baja y que van a tener menos daño renal. Entonces, primero existieron la generación de los contrastes iodados que tenían mucha osmolaridad. Mientras más osmolaridad tenga una sustancia iodada, un contraste iodado, más probabilidad de que cause daño renal. Esto se explica por la osmolaridad alta generaría una vasoconstricción importante a nivel renal que podría desencadenar la falla renal aguda. Entonces, esta primera generación de fármacos de agentes iodados mantenían una osmolaridad de 1400, 1800 miliosmol por kilo, que realmente está muy por encima de nuestra osmolaridad plasmática. Luego hubo esa segunda generación como el ioexol, que son monómeros no iónicos que van a tener osmolaridad baja. Sin embargo, a pesar de que tienen mucho menos osmolaridad que esos primeros agentes, todavía se va a encontrar por encima de la que nosotros tenemos en plasma, más o menos de 500 o 850 miliosmol por kilo. Y luego estos nuevos agentes isosmolares no iónicos como el iodixanol, estos sí van a ser isosmolares con nuestro plasma, más o menos la molaridad de 290 miliosmol por kilo. Entonces este iodixanol es el que tendría menos riesgo de hacer nefropatía por contraste y es el que deberíamos utilizar, ¿no? Actualmente nosotros acá en los hospitales usamos el iopamidol, al menos aquí en los hospitales de MINSA, y el iopamidol pertenece a la segunda generación, tiene una osmolaridad de 750 más o menos, está por encima, más del doble, casi el doble de lo que es la osmolaridad plasmática, ¿no? Entonces tenemos este primer grupo que tenía una alta osmolaridad, como algunos agentes que se empleaban anteriormente, como el diatrisócido sodium. Nosotros en verdad no lo hemos empleado mucho porque ya cuando vinimos estaban los de baja osmolaridad. Entonces van a tener una alta concentración de yodo, una osmolaridad que va a ser mucho más alta que la del plasma, 1500 más o menos. La viscosidad va a ser bien elevada y esto a nivel renal se traduce como una hipoperfusión de la arteria renal por la viscosidad que le genera la falla renal aguda. Luego tenemos la segunda generación de más baja osmolaridad, como el iopamidol que yo les comento. Este iopamidol es el que usamos normalmente nosotros y va a tener una osmolaridad bastante alta, pero más baja que el primer grupo, ¿no? La viscosidad también se va a encontrar un poco elevada. Y los isosmolares, que serían los que van a generar menos efecto nefrotóxico, como el iodixanol, que serían los ideales para poder administrar, con una osmolaridad bastante parecida a la de plasma y con una viscosidad también un poco más baja. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla esta nefropatía por contrastes? Por este fenómeno de la vasoconstricción renal. Se comportaría como una ira prerrenal hasta cierto punto, pero dependiendo un poco las comorbilidades del paciente, si tenía una enfermedad renal previa o algunos otros factores de riesgo, como de repente la cantidad de contraste administrado, puede desencadenar una necrosis tubular. Entonces, esta vasoconstricción renal ocurre por esta osmolaridad elevada que genera el contraste que tiene sobre todo a osmolaridad más alta la del plasma, que va a disminuir el flujo sanguíneo renal a nivel de la médula renal. Lo otro es que de por sí el yodo va a generar radicales libres y esta generación de radicales libres van a tener un efecto citotóxico directo a nivel de las células renales. Entonces los contrastes radiológicos van a tener estos mecanismos, ¿no? De aumentar los radicales libres, que produce daño a nivel de la membrana celular con peroxidación de los lípidos celulares y la toxicidad tubular directa. Ay, chicos, perdón, mi laptop anda un poco mal. Ya, luego va a afectar un poco la vasculatura a nivel renal, con la disminución del óxido nítrico, la disminución de las prostaglandinas, el aumento de la enosina, el aumento de la endotelina, y todo esto genera vasoconstricción. También se va a incrementar el sodio en la luz tubular, lo que aumenta la demanda de oxígeno y al final todo esto genera hipoxia a nivel
del riñón, sobre todo a nivel medular, que puede desencadenar con un fracaso renal agudo, una necrosis tubular aguda. Entonces, esta nefropatía por esta nefropatía por contraste va a generar muchas alteraciones a nivel del flujo sanguíneo renal, sobre todo aquellos que tienen una viscosidad y una osmolaridad incrementada, lo que puede producir inclusive trombosis a nivel de la microvasculatura renal, además de la vasoconstricción renal. Se afectan también los mediadores de vasoconstricción y vasodilatación, disminuyendo el óxido nítrico, disminuyendo las prostaglandinas, aumentando la endotelina, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y todo eso va a prolongar una isquemia a nivel de la médula renal. Por otra parte, se va a incrementar el aporte distal de sodio a nivel tubular, que va a generar este feedback tubulo-glomerular que empeora y que empeora un poco lo que es la isquemia a nivel de la arteriola aferente, una vasoconstricción de la arteriola aferente. Todo esto genera necrosis, apoptosis, comprometiendo la función renal. Existe daño tubular con necrosis tubular aguda. Entonces, son todos estos mecanismos que podrían afectar, ¿no? Los mediadores de la vasoconstricción afectan la isquemia a nivel de la arteriola aferente y la nefrotoxicidad directa por aumento de los radicales libres. Entonces, la falla renal aguda inducida por sustancia de contraste se define por CADIGO como el aumento de la creatinina en un 50%, es decir, una creatinina multiplicada por 1.5, como sería igual que el criterio de lo que es falla renal aguda en tipo 1, o sea, en la que podría ser de repente un estadio más leve. Desde allí, desde el aumento del 50% de la creatinina, en los 7 primeros días posteriores a la administración de contraste, ya se hace un diagnóstico de falla renal aguda inducida por contraste. Lo otro es un incremento de tan solo 0.3 miligramos por decilitro. Nuevamente estamos frente al criterio de la ACI 1 de falla renal aguda dentro de las primeras 48 horas, o una disminución del volumen urinario, una oliguria por 6 horas, luego de la administración de sustancia de contraste. Esta definición, que es la definición realmente de falla renal aguda, que podría seguirle a la administración de contraste desde las 24 48 horas hasta los 7 días, tiene una alta sensibilidad, es decir, vamos a poder detectar todos los casos, pero tiene una baja especificidad. ¿Qué significa? Que podría ser que el paciente esté desarrollando una falla renal aguda por otras causas. Generalmente administramos contrastes a pacientes que tienen alguna otra patología. Entonces podría ser una sepsis, podría ser un problema quirúrgico abdominal, podría ser un paciente que está sometido a un infarto agudo miocardio, que se le está haciendo un cateterismo, podría ser un paciente que de repente se le esté haciendo un tratamiento por una neoplasia y se está usando medicamentos antineoplásicos, o podría ser de repente un paciente en el que se está haciendo una intervención como colocación de un stent por una estenosis de la arteria renal, o inclusive otros procedimientos que se han desarrollado, aquí no tanto, pero en otros países, como son el recambio de la válvula aórtica, que se hace percutáneo. Entonces, todos estos procedimientos implican no solamente la administración de contrastes, sino también implican otros daños, otras patologías, otras comorbilidades que podrían ser la causa que ha precipitado la falla renal aguda. Y en el riñón las cosas no son tan excluyentes. En el riñón todo suma, todo como que se puede sumar para que el paciente presente la falla renal aguda, ¿no? Es decir, a veces podría ser que la falla renal aguda no solo se deba al contraste, sino que tenga otras causas adicionales dependiendo los diagnósticos del paciente. Entonces, en un estudio que se desarrolló ya hace algunos años, comparó 7.500 pacientes sometidos a una intervención coronaria percutánea, pacientes que posiblemente hayan sido manejados para colocación de stent por un infarto agudo de miocardio previo, y se encontró que la falla renal aguda
que era la elevación de más de 0,5 miligramos por decilitro, en ese momento así lo definieron, se producía en 3,3% de los pacientes de los 7.500, pero que esto se incrementaba hasta 25% en pacientes que ya tenían un daño renal previo, ¿no? Y el punto de corte de ese daño renal previo era una creatinina previa por encima de 2 miligramos por decilitro. Y generalmente es así, cuando un paciente ya tiene una enfermedad renal previa, y tiene creatinina por encima de 2, nosotros sabemos que ese paciente tiene bastante riesgo de empeorar su función renal si es que uno utiliza una sustancia de contraste. Cuando la creatinina está menos de 2, le decimos al paciente, usted tiene un riesgo bajo, pero por encima de 2 sabemos que el riesgo es alto, ¿no? En este estudio se vio de que la cuarta parte desarrollaban esta falla renal aguda, le subía la creatinina. Y esto al final pues aumenta el riesgo del paciente, aumenta la estancia hospitalaria, la probabilidad de que se complique, la mortalidad a mediano plazo. Eh, y entonces, inclusive en algunos casos, si es que esto es más severo, podría requerir soporte de diálisis si es que la creatinina trepa y esto persiste en los días, ¿no? Entonces, a veces tenemos ese temor con los pacientes que ya tienen un daño renal previo, de que les suba más la creatinina y terminemos dializándolos. En este trabajo, los factores de riesgo que se encontraron era que tengan una tasa de filtración glomerular baja. En esa época, como mencionaba, es un artículo medio antiguo, pero tenía una buena cantidad de pacientes, se manejaba la fórmula de Cockcroft-Gore y se vio que por debajo de 60, estos pacientes tenían más riesgo. Lo otro es que hayan usado balón intraórtico, que generalmente estaba asociado a shock cardiogénico o un procedimiento de urgencia que de repente hacía que el paciente esté descompensado, la presencia de diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial, una enfermedad vascular periférica y que la sustancia de contraste haya sido elevada. Generalmente para estos procedimientos que son percutáneos, que tienen que ver con cateterismo, pues utilizan una cantidad de contraste importante, más de lo que se usa para hacer una urotem, por ejemplo, o hacer una TEN de abdomen con contraste, que se utiliza una cantidad menor. En estos procedimientos donde hay que pintar todas las arterias y que es un poco dinámico, las sustancias de contraste pues se emplean en mayor cantidad. Entonces había un valor previo máximo de sustancia de contraste. Eso es un tanto antiguo, pero se consideraba que dependiendo del valor de la creatinina, había un máximo de contraste que se podía administrar. Entonces se consideraba esta fórmula, pero era con las sustancias de contraste que todavía tenían una osmolaridad un poco elevada. 5 mililitros por el peso dividido entre la creatinina sérica, ¿no? Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta que es ideal administrar la menor cantidad de sustancia de contraste con el que el procedimiento se pueda llevar a cabo. En general, por encima de 300 mililitros se trata de evitar porque la posibilidad de que haga nefropatía pues, es más alta. Entonces, se hizo, por ejemplo, en este estudio un score de qué pacientes tenían riesgo de hacer falla renal aguda luego de una intervención coronaria percutánea. Y se vio pues, que se podía considerar un puntaje a todos estos factores de riesgo, como era que el paciente estuviera hipotenso, como que fuera requerimiento del balón intraórtico, que tuviera una insuficiencia cardíaca avanzada, hasta 3 y 4 de la NIJA, una edad por encima de 75 años, que tuviera anemia, la presencia de diabetes, que tuviera un alto volumen de sustancia de contraste o que ya hubiera una falla renal previa. En general son factores de riesgo, ¿no? La presencia de diabetes, la edad, que sea un adulto mayor, que tenga una falla renal previa, la cantidad de contraste, todas esas hasta ahora se consideran que son factores de riesgo para elevación de la creatinina, ¿no? Y tal así en este estudio que vieron que si tenía un score alto, la probabilidad de diálisis pues podía llegar hasta el 12,6% de pacientes que podían afectar tanto la función renal que íbamos a tener que dializarlos. Entonces, se ve que esta falla renal aguda se inicia generalmente a las primeras 12 y 24 horas luego de la aplicación del contraste. Suele ser una ira no ligúrica, por lo que el flujo urinario no me garantiza que no se ha alterado la función renal. Entonces, en pacientes de riesgo es importante hacerles un control post-tomografía con contraste o post-intervención con contraste, porque podría elevarse la creatinina y el volumen de diuresis no sería algo fidedigno para decir que no hizo la falla renal. La recuperación comienza al tercer y quinto día. Generalmente en pacientes que no tienen muchos factores de riesgo, la creatinina se podría elevar de manera transitoria,
pero en pacientes que ya tienen cierta falla renal y factores de riesgo, esta creatinina puede ser tal que el paciente pueda requerir diálisis hasta en el 1% de los casos. Y bueno, esto puede aumentar más en algunas series con pacientes con más riesgo. Podría producirse una proteinuria falsamente positiva, que es este DIFT que menciono, falsamente positiva. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de falla renal aguda, como una necrosis tubular aguda simplemente por hipoperfusión, o una nefritis intersticial aguda, o una ateroembolia renal. La tromboembolia renal a veces uno puede sospecharla porque luego de hacer procedimientos percutáneos y manipular un poco lo que es las arterias, tenemos riesgo de que se pueda desprender algún ateroma que podría estar en alguna de las arterias, en la arteria femoral, por ejemplo, y esto podría generar émbolos, y uno de estos émbolos podría complicar y podría causar una ateroembolia renal. Entonces, si es un paciente que ha sido sometido a un procedimiento percutáneo y nosotros queremos ver si esta falla renal aguda es por contraste o es una ateroembolia renal, hay algunas manifestaciones clínicas que me podrían ayudar. El tiempo de latencia de la nefropatía por contraste suele ser a las 12, 24 horas, 3 a 4 días, o sea, demora un poco más. En cambio, la tromboembolia renal es súper rápido porque es como que se produce una embolia, se cierran las arterias a nivel renal, 12 horas. El estado general, en contraste, generalmente el paciente va a estar tranquilo, pero en la tromboembolia renal, pues hay un deterioro más marcado. La piel va a ser normal en la nefropatía por contraste y la tromboembolia renal puede haber lívido reticularis. Realmente ahí la posibilidad de que el embolismo de los ateromas haya llegado a otras partes del cuerpo, inclusive piel, es mayor. Entonces vamos a encontrar este daño de la embolia de repente en otros órganos. Por ejemplo, vamos a encontrar elevada en la tromboembolia renal la CPK, la LDH, la amilasa. Vamos a encontrar también eosinofilia, el complemento va a estar disminuido. Inclusive podemos encontrar esos émbolos a nivel del fondo de ojo que se van a encontrar como placas de Hollenhorst. Y el pronóstico va a ser malo en la tromboembolia renal, porque esta embolia ya se queda ahí, entonces va a causar un fallo renal lento y progresivo que va a deteriorar la función renal de manera persistente. Mientras que en la nefropatía por contraste generalmente va a haber una recuperación. Como mencionaba, hay algunos pacientes que sí van a requerir soporte dialítico y a largo plazo podría haber cierto deterioro de función renal persistente, pero como es algo agudo, suele haber una recuperación a los 7 y 10 días. La prevención de la nefropatía por contraste va a ser básicamente por hidratación previa y también se consideraba el uso de N-acetilcisteína, aunque la evidencia es bastante baja. En la tromboembolia renal, pues la prevención es más que nada al momento de hacer el procedimiento, evitar de repente tocar alguna placa con ateroma por el riesgo de que haga embolismo. Y evitar muchos procedimientos en pacientes que ya tienen el diagnóstico previo de aterosclerosis, sobre todo enfermedad arterial eh, previa que podría desprenderse en estas placas de ateromas. Chicos, un ratito. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Uno es que el paciente no esté deshidratado, porque si el paciente está deshidratado, el riesgo de que haya más daño renal es muy alto, ¿no? Lo otro es que no tenga otros medicamentos nefrotóxicos concomitantes. Si yo tengo que hacerle una tomografía con contraste a mi paciente, por ejemplo, no puede estar recibiendo micacina, no puede estar recibiendo ketoprofeno cada 8. Otros medicamentos que puedan ser nefrotóxicos hay que tratar de suspenderlos para que no se complique más el riñón. En el riñón todo suma, todo lo que hace daño va sumando. Hay que tener cuidado. Inclusive IE, CASARA2, SGLT2 y todo lo que pueda causar cierto compromiso a nivel de la hemodinamia renal, sería bueno suspenderlo previo procedimiento, al menos 24 horas previo procedimiento y también post procedimiento para evitar que también jueguen en contra y puedan desencadenar la enfermedad, la injuria renal aguda. Entonces, lo que ha dado más evidencia para la prevención de nefropatía por contraste es la hidratación. Se recomienda siempre que se pueda hidratar al paciente procedimiento y post procedimiento, ¿no? Se recomienda al menos 12 horas antes y 12 horas después y lo que se usa es el cloruro de sodio 9 por mil. La acetilcisteína en los estudios y revisiones más actuales no aporta beneficio.
Entonces yo ya no la recomiendo, pero tampoco es que vaya a generar alguna lesión. Algunos sí la recomiendan. Lo que hace la aceticisteína en teoría es disminuir los radicales libres y por ahí que podrían usarlo, pero no se ha visto mayor evidencia realmente. No se recomienda manitor, no se recomienda diuréticos. La hemodiálisis profiláctica que a veces nos piden a nosotros que hagamos no está recomendada en pacientes que tienen una enfermedad renal 3 o 4. O sea, la diálisis para la remoción de la sustancia de contraste que a veces se podría sugerir post procedimiento, realmente en pacientes que no dializan no estaría indicada. En pacientes con RC5 que sí hacen diálisis, sí se recomendaría, sobre todo si ya tienen un acceso vascular, hacer una diálisis post-contraste, ¿no? Pero si no tienen acceso vascular, tampoco se recomendaría colocar uno solo para una diálisis que podríamos llamar profiláctica, no está indicado. Entonces aquí un resumen de algunas intervenciones que se han realizado según diferentes estudios para ver si tenían efecto en disminuir el riesgo de la nefropatía por los contrastes iodados, ¿no? Al final lo que se recomienda es el cloruro de sodio 9 por mil. Es lo que está recomendado, tiene un buen nivel de recomendación y se recomienda desde 12 horas antes, se podría inclusive hacer desde antes, ¿no? Pero se recomienda al menos 12 horas antes y 12 horas después. Algunos esquemas manejan 6 horas antes, 6 horas después. A veces es un poco complicado mucho tiempo antes si el paciente es ambulatorio, pero lo cierto es que el paciente tiene que estar con un buen intravascular, ¿no? Entonces, esto es lo que se sugiere. Ahora, lo otro es administrar las sustancias de contraste que tengan la menor osmolaridad posible, ¿no? Los nuevos, los que tienen isoosmolar, pues serían los mejores. Y lo otro es suministrar la menor cantidad de dosis adecuada. Aquí, por ejemplo, se menciona esta fórmula que yo les había comentado de 5 mililitros por el peso entre la creatinina sérica. Pero sí, pues la recomendación de esto no es muy alta. Lo que sí se recomienda es que sea la menor cantidad de dosis. La aplicación de bicarbonato no está recomendada. La aceticisteína realmente no se tiene evidencia. Generalmente no se recomienda. De repente en estudios posteriores se vea que puede tener algún beneficio, pero hasta el momento en los estudios actuales pues no ha demostrado que tenga mucho beneficio. Los resultados de los estudios no son muy consistentes como para ponerla como recomendación, por lo que está abajo realmente, ¿no? Entonces, lo más importante es la hidratación del paciente, que sí está recomendado. Ay, perdón. Aquí, por ejemplo, un estudio que hizo dos intervenciones, que era el bicarbonato y la aceticisteína, como protectores frente al desarrollo de esta falla renal aguda. Y bueno, evaluó a los pacientes que tenían alto riesgo de desarrollar una falla renal aguda, que tenían bajo riesgo también. A los de bajo riesgo se usó un contraste iodado que tenía una baja osmolaridad o una isoosmolar. Y bueno, se consideró suspender medicamentos nefrotóxicos, que esto hay que hacerlo en todos los casos. Y a los que tenían alto riesgo, minimizaron la sustancia de contraste, suspendieron las sustancias nefrotóxicas y se administró cloruro de sodio pre y post, ¿no? Y al final esto es lo que se recomienda para que los pacientes no desarrollen nefropatía por las sustancias de contraste, ¿no? Lo otro es que en pacientes de alto riesgo deberían realizar un control de la función renal de urea y creatinina luego del procedimiento, generalmente a las 24 o 48 horas post procedimiento, para que vean si el paciente está estable. De este estudio que les comentaba que se hizo ya hace unos años, en el 2018, pues no se vio de que la aplicación de bicarbonato y aceticisteína fuera beneficioso para los pacientes comparado con placebo, o mejorara la función renal luego de 90 días de haberse administrado, ¿no? Entonces, ofreció un beneficio la acetilisteína o el bicarbonato en estos pacientes para la prevención de muerte, necesidad de diálisis o la persistencia de función renal alterada hasta los 90 días. Por lo que se recomienda sobre todo suspender nefrotóxicos, hidratación y en pacientes de alto riesgo hacer un control de la función renal. El otro grupo que quería tocar era la nefropatía por analgésicos.
Va a ocurrir en 10 al 20% de los pacientes tratados, van a presentar una ira que va a ser de tipo no oligúrico. Esto es importante recordarlo porque a veces nosotros damos un medicamento nefrotóxico como podría ser la micacina, gentamicina, que son los aminoglucósidos que con más frecuencia empleamos. Y si el paciente me tiene una buena diuresis, digo, bueno, todo está ok, está orinando normal, está orinando bien, no hay problema, pero esta ira de los aminoglucósidos va a ser no oligúrica, es decir, que la diuresis no me va a ofrecer mayor seguridad de que mi paciente tiene la función renal conservada. Entonces es importante aquí en un paciente de riesgo o bien cambiar de antibiótico o hacer monitoreo de la función renal. Porque en esta falla renal aguda hay una pérdida de la capacidad renal para concentrar la orina por el daño tubular distal. La ira se desarrolla más o menos a los 5 a 7 días del inicio del tratamiento. Va a tener de manera característica un FENA mayor a 1, como si fuera una necrosis tubular aguda. Acuérdense que el FENA es el índice urinario de la fracción excretaria de sodio, que me ayuda a diferenciar una ira prerrenal de una renal. Esta, si uno le calcula el FENA, va a salir mayor a 1. En cuanto a sedimento urinario, vamos a tener proteinuria, cilindros granulosos y hialinos. Van a haber algunas alteraciones del electrolito. Aquí se daña mucho lo que es el túbulo proximal. Va a haber un acúmulo de los aminoglucósidos a nivel tubular proximal y el túbulo proximal es el que se encarga de la reabsorción de muchas sustancias. Entonces, cuando está alterado, empieza a perderlas. Y tenemos algo parecido al síndrome de Fanconi, que también se caracteriza por alteración del túbulo proximal. Vamos a tener hipomagnesemia, hipocalemia, hipocalcemia, hipofosfatemia. Todo se pierde porque ese túbulo se daña. Y el tratamiento hay que darlo también suplementando el magnesio. La función renal se recupera más o menos a los 21 días de suspender el tratamiento. Es decir, la recuperación demora. ¿Y por qué demora? Porque el daño que generan los aminoglucósidos a nivel renal es acumulativo. Uno puede suspender el medicamento y todavía el aminoglucósido está ahí en el túbulo proximal, o sea, demora en limpiarse y sigue ahí y sigue causando daño. A veces me decían, ¿no? Pero ya le suspendimos la micacina hace 2 días y la creatinina sigue trepando. Es que eso se acumula a nivel del túbulo proximal y el daño persiste con los días porque sigue ahí la sustancia causando daño. Por eso la importancia de evitar estos medicamentos, sobre todo cuando hay otra opción de tratamiento en pacientes que tienen riesgo de hacer falla renal aguda. Entonces, aquí lo que ocurre es que se unen a los fosfolípidos aniónicos dentro de la membrana plasmática de la célula del túbulo proximal de forma electrostática y saturable. Y va a depender la nefrotoxicidad con la afinidad del aminoglucósido a este túbulo contorneado proximal y se va a dar como que la neomicina va a ser peor que la gentamicina, que es peor que la tobramicina, que la micacina y la estreptomicina. O sea, en teoría la estreptomicina sería menos nefrotóxica, ¿no? Pero igual puede causar falla renal aguda. Algunos de estos medicamentos también se utilizan para tratamientos ya de segundo esquema, de segunda línea, para la TBC. Entonces ahí nos complicamos nosotros porque cuando un paciente con TBC requiere un tratamiento que no se basa por los fármacos habituales, sino que tiene que ir un aminoglucósido por el tema de la resistencia, estos pacientes, inclusive dando medicamentos que no sean tan nefrotóxicos y a dosis un poco menores incluso, igual el riesgo de nefrotoxicidad existe y a veces se produce. Los factores de riesgo para hacer nefropatía por aminoglucósidos es el tratamiento prolongado, ¿no? Mientras más días lo trate, más riesgo. La edad avanzada, que tenga comorbilidades, por ejemplo, diabetes, que esté con sepsis, que tenga un volumen arterial efectivo disminuido, por ejemplo, que esté con diuréticos, medicamentos que puedan causar otro tipo de daño renal, como podrían ser los AINES, concentración plasmática elevada de la droga, el tipo de aminoglucósidos, y la frecuencia de las dosis. Lo ideal es que demos el nefrotóxico, bueno, si vamos a dar aminoglucósidos, el que va a tener menos efecto tóxico, pero es importante también corregir las alteraciones electrolíticas como la hipomagnesemia, la hipocalemia, antes de administrar este medicamento. Se puede hacer un ajuste a la función renal, pero en general les digo, lo ideal es que si el paciente tiene riesgo,
y tengo la posibilidad de darle otro medicamento, le dé otro medicamento. Tratar de que el tiempo de tratamiento no sea muy largo, minimizar el uso con otros nefrotóxicos y evitar que estos pacientes estén con una reducción del volumen arterial efectivo. Otro tema que también otros medicamentos que ofrecen bastante daño renal son los antiinflamatorios no esteroideos. Son de uso muy común. Cuando ustedes ven en consulta, son pacientes que están tomando AINES por diferentes patologías asociadas. Hay muchos pacientes ya mayores que tienen problemas de artrosis, problema de lumbago, problema de cefalea persistente, de gota. Son pacientes que por diferentes cuadros manejan un tema de dolor crónico y que se lo tratan con AINES. Algunos inclusive se lo autoprescriben. Son de venta libre. Tú vas a la farmacia, dices que tienes un dolor y te dan tu ibuprofeno, tu naproxeno. El paciente toma, se siente mejor, está contento, sigue tomando y sigue tomando y sigue tomando. Entonces, esto a veces, cuando un paciente llega con falla renal, y uno no sabe bien la causa, hay que hacer un mapeo de todas las posibles causas, incluyendo los AINES. Uno dice, pero ¿tiene usted algún dolor? ¿Sufre algún dolor? Sí, que tengo una artrosis terrible. ¿Y se aplica algún medicamento? Ah, mi ketoprofeno, mi diclofenaco o mi Voltaren o Forte, pues sí, me lo pongo interdiario y aparte me tomo mi naproxeno. Entonces, a veces es muy frecuente el uso de estos fármacos y a veces no se toma en cuenta el riesgo que tiene a nivel renal y también gastrointestinal. No pueden generar úlceras, pueden generar hemorragia digestiva. Entonces no es tan inocuo. Entonces la falla renal aguda se puede producir por dos mecanismos. Uno es que puede generar una nefritis intersticial aguda, puede generar una glomerulopatía, puede generar un síndrome nefrótico y también hemodinámicamente mediado al bloquear las prostaglandinas, que si ustedes recuerdan se encarga de la vasodilatación de la arteriola aferente, pues yo voy a quitar esa vasodilatación de mi arteriola aferente y voy a bajar bruscamente la perfusión a nivel glomerular con el riesgo de incrementarse la creatinina, ¿no? Por disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, hemodinámicamente mediado tiene que ver con las prostaglandinas, ¿no? Los AINES lo que hacen es bloquear las prostaglandinas y normalmente las prostaglandinas se encargan de regular el flujo sanguíneo renal. Esta liberación de prostaglandinas va a estar incrementada en pacientes que tienen una enfermedad glomerular de base. Por ejemplo, ¿no? En pacientes que son hepatópatas, tienen ya vasodilatación esplácnica, son hipotensos y los órganos no perfunden bien. Entonces, la perfusión renal de los hepatópatas, de los cirróticos, de los pacientes con ICC, de los pacientes que tienen depresión de volumen, se basa en la vasodilatación de la arteriola aferente y la vasoconstricción del eferente. O sea, están todo el tiempo en este estado de autorregulación renal para mantener el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular adecuada, ¿no? Entonces, todos estos pacientes que ya tienen un problema crónico, que tienen hipercalcemia, pues tienen este incremento de las prostaglandinas. Entonces, si yo bloqueo estas cosas, si yo doy un AINES o también si diera un IECA o un ARA2, pues voy a bloquear este mecanismo de autorregulación y desencadeno la elevación de la creatinina y la falla renal. Esto generalmente va a ocurrir a los 3 y 7 días de tratamiento si es que yo le estoy dando un AINES de manera persistente, porque ocurre aquí la máxima inhibición de las prostaglandinas, ¿no? Entonces, normalmente estos mecanismos de autorregulación renal permiten que en estados de hipoperfusión crónica, como son la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, yo mantenga mi arteriola aferente bastante dilatada a expensas del aumento de producción fisiológica o regulatoria de las prostaglandinas. Entonces es bien importante recordar, tenemos la arteriola aferente, la eferente, y la aferente se abre por las prostaglandinas, me permite que aquí haya una buena perfusión en intraglomerular. Y bueno, la eferente tiene que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ¿en qué pacientes hemodinámicamente mediados hay más riesgo que me hagan una falla renal aguda si yo le doy un AINES? En aquellos que tienen depresión de volumen, aquellos que están tomando diuréticos, que han tenido vómitos, que han tenido diarrea, pues tengo más riesgo de desencadenarles una falla renal aguda.
en pacientes que tienen depresión crónica de volumen intravascular, como podrían ser cirróticos, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, hipercalcemia, que causa de por sí vasoconstricción renal. Este es un dibujo de pacientes con cirrosis. Se hizo aquí un estudio, es un estudio antiguo, pero es bien interesante. Son pacientes que tienen cirrosis y de manera basal ellos tenían una tasa de filtración glomerular más o menos en 75, 73 dice acá, ¿no? 73. Y luego a estos pacientes se les empezó a dar AINES, se les dio indometacina o ibuprofeno. Y con estos AINES, la tasa de filtración glomerular en estos pacientes, solo con estos medicamentos, les cayó hasta 32. Luego de la administración de estos AINES, fueron 12 pacientes que tenían cirrosis más ascitis. Entonces es interesante ver cómo directamente le bajó al menos la mitad prácticamente la tasa de filtración glomerular a estos pacientes con cirrosis más ascitis solo dándole AINES, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen la función renal conservada a expensas de las prostaglandinas. Así, las prostaglandinas por la autorregulación renal están que hacen su máximo esfuerzo para que ese riñón esté bien perfundido. Pero tú le das un AINES y todo ese esfuerzo que está haciendo el cuerpo lo bloqueas y la tasa de filtración se va al piso, ¿no? Es por eso que en pacientes que tienen ya una cirrosis muy, muy avanzada, empieza a desarrollarse el síndrome hepatorrenal, ¿no? Que ya hacen la falla renal, porque esos mecanismos compensatorios llegan a fallar. En un momento, pues ya fallan y empieza a subir la creatinina. Entonces se puede producir también no hemodinámicamente mediado daño renal por una nefritis intersticial aguda y también puede haber un síndrome nefrótico por daño glomerular. Puede producir una de cambios mínimos o una glomerulonefritis membranosa. Muy bien, el otro tema y el último es la nefropatía por analgésicos. Esto en realidad en nuestro medio no es muy frecuente, es bastante raro. Yo habré visto un par de casos, pero la literatura menciona que antes sí era bastante frecuente, pero sobre todo en países desarrollados, en Australia, en Europa, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya en estos países se tenía una sustancia que era la fenacetina. Y la fenacetina es algo parecido al paracetamol, pero es un metabolito que tiene mucho más daño. Entonces, ya se retiró del mercado en la mayoría de países. Ya no se usa, acá no se utiliza, ¿no? Pero antes del retiro de la fenacetina, esta era la causa de la nefropatía por analgésicos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Estos son los analgésicos que podrían causar una nefropatía por analgésicos. La fenacetina, que era la que más frecuentemente la causaba, que bueno, ya se retiró del mercado, y el paracetamol y la aspirina. En general, el paracetamol es bastante inocuo a nivel renal, o sea, normalmente no debería causar mayor problema renal. ¿En qué casos podría causar una nefropatía por analgésicos? Generalmente cuando es asociado a otros medicamentos o cuando se da a una dosis muy, muy alta, pero se menciona dosis sumamente altas, por ejemplo, 2 a 3 gramos diarios por un periodo de años. O sea, tendría que haber tomado una cantidad muy, muy alta de paracetamol, lo que normalmente no ocurre. ¿En qué pacientes podría ocurrir? De repente en pacientes con dolores muy severos, donde uno ha hecho un exceso de prescripción, como podría ser una gota, de repente una hernia de núcleo pulposo, algo muy crónico que haya tenido que tomar una dosis muy, muy alta, ¿no? Pero hablamos de dosis de 2 gramos al día, es como 4 tabletas diarias y por mucho tiempo. Entonces, lo que ocurría con la fenacetina, sobre todo, era de que podía causar una concentración alta de la sustancia a nivel de la papila renal. Entonces, esto alteraba la producción de prostaglandina y llevaba a la necrosis papilar. Podría alterar lo que es el estrés oxidativo a este nivel y podía necrosar la papila renal. Entonces, algo característico de la nefropatía por analgésico es la necrosis papilar renal. El paracetamol y el acetaminofén forman parte de este compuesto de la fenacetina, pero tienen mucho menos, el daño que producen es mucho menor.
En lo que es la aspirina, también podría producir este daño a través de los salicilatos. Van a encontrarse con una concentración incrementada a nivel de la papila renal, lo que produce una depresión de glutatión y al final también puede producir la necrosis papilar renal, que es característica de la nefropatía por analgésicos. Se menciona que en el abuso de analgésicos a veces se da medicamentos que tienen varias asociaciones, inclusive con cafeína, con codeína, con aspirina, y son estas asociaciones los que aumentarían el riesgo. Entonces, aquí en esta nefropatía por analgésicos ocurre un deterioro lento y progresivo de la función renal. El examen de orina podría ser normal, pero a veces podría tener leucocitos, proteinuria leve, lo que se llama piuria séptica, porque el cultivo estaría negativo. Si el paciente cursa con dolor lumbar y hematuria, hay que pensar que está presentando una necrosis papilar renal. ¿Por qué? Porque se presenta como si fuera un cólico renal por un cálculo. Aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial. Se necrosa la papila y puede obstruir un poco el uréter. Esto causa dolor, causa hematuria y bueno, es un diagnóstico diferencial de una litiasis. Ocurre más frecuentemente en mujeres porque se ha visto que son las que más tenían este consumo de los analgésicos de 30 a 70 años y generalmente hay una historia previa de algún dolor crónico de difícil tratamiento, como podría ser una cefalea o lumbalgia crónica, que es lo que conlleva que el paciente tome los analgésicos, ¿no? La necrosis papilar va a ser algo característico de estos pacientes. No es exclusivo de la nefropatía por analgésicos, pero sí va a ser bastante frecuente. Radiológicamente se observa esta en 25-40% de los pacientes. Se puede hacer una tomografía para evidenciar el daño renal. Entonces, en un estudio anatomopatológico, por ejemplo, aquí se ve de que ha habido necrosis papilar, que ha habido daño de las papilas renales, ¿no? Se altera un poco el tamaño renal y se ven contornos medios abombados a nivel del parénquima renal. Va a tener alteración del parénquima renal, de los contornos. Lo otro que puede aparecer son calcificaciones papilares. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo esta nefropatía por analgésicos, abuso de analgésicos, ha afectado el riñón. Esto es un riñón normal. Este es un riñón con nefropatía por analgésicos. Tienen el parénquima disminuido, tienen el riñón más hipotrófico, está con varias calcificaciones a nivel de la pelvis renal, y es lo característico de estos riñones, ¿no? Y los contornos se vuelven medios así alterados también. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con infección urinaria, por lo que puede haber cierta leucocituria, con poliquistosis renal, porque a veces puede haber alteraciones en la forma del renal, con nefroangiosclerosis, con sarcoidosis y con hipercalcemia. La necrosis papilar es característica de la nefropatía por analgésicos, pero no es exclusiva. También podemos encontrarlo en la TBC renal, en la diabetes mellitus, en la anemia por sickle cell y en la neuropatía obstructiva. La evolución va a depender del tiempo que ha estado tomando los analgésicos cuando son suspendidos, ¿no? ¿Qué tanto del riñón es recuperable? Eso lo podemos valorar con los estudios de imágenes para ver el daño a nivel general, pero también con la urea y la creatinina para más o menos valorar la tasa de filtración glomerular de mi paciente y qué tanto podría mejorar luego de suspender los medicamentos. Como menciono, esto no es frecuente, es un poco raro. Habría que tomar mucha dosis de paracetamol como para poder presentarlo, ¿no? En general, el paracetamol es mucho mejor para el dolor que los antiinflamatorios, y yo los recomendaría. Pero claro, pues tampoco una dosis tan alta que nos lleve a una nefropatía por analgésicos, ¿no? El fármaco que sí lo producía es la fenacetina, pero gracias a Dios actualmente no está en el mercado, entonces ya eso es menos frecuente. Muy bien, chicos, esto es todo en cuanto a nefrotóxicos. Hay otros medicamentos que también pueden tener cierto componente nefrotóxico, pero estoy revisando los que son más frecuentes y los que siempre van a estar ustedes al tanto, ¿no?, de los pacientes. Anfotericina B, algunos antineoplásicos también podrían tener cierto efecto nefrotóxico. También tenemos drogas antivirales, antirretrovirales que se dan, por ejemplo, para el VIH, que también tienen cierto efecto nefrotóxico. Entonces, a veces nos piden que ajustemos medicamentos en estos pacientes cuando ya vemos deterioro de la función renal. Pero estos son los que habitualmente uno maneja. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta del tema o alguna otra cosa.
Parece que no, doctora. Muy bien, chicos. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias por unirse y por estar en la exposición. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.